Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comienzo de semana laboral, lunes. ¿Cómo estamos hoy, Cali? Lunes 4 del mes de marzo del año 2019. Mes número 3 del año. Ya lleva 4 días de que ahorita se va. Bienvenidos entonces a ver todo el contenido que tenemos en el día de hoy de geopolítica con una visión amplia de todo lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo. Tanto este día, lo que vaya del día, como los temas que vienen con repercusión del fin de semana, domingo. Así que vamos a ver entonces lo más que podemos abarcar en estos 55 minutos de geopolítica, que además de las plataformas de EN Televisión, que tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Ahí estamos con nuestro compromiso de este lunes. Vamos a ver de inmediato cómo están las condiciones del tiempo para este lunes y también para las próximas 24 horas. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para este lunes escasas lluvias en gran parte de la geografía nacional, prevaleciendo un cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. Dice meteorología que el viento del este-sureste y una débil vaguada en los diferentes niveles estará aportando algunos arrastres nubosos que estarán produciendo chubascos aislados en la tarde en algunas localidades del nordeste, el sureste y la cordillera central. Para las próximas 24 horas persistirá el mismo patrón meteorológico de pocas lluvias. Los vientos del este seguirán dominando las condiciones meteorológicas. Algunos arrastres nubosos provocarán aislados chubascos, mayormente hacia la cordillera central. Esto estará ahí asociado para los próximos, como dijimos, las próximas 24 horas. Entonces, en los Estados Unidos, una tormenta invernal que arrojó grandes cantidades de nieve en el centro de los Estados Unidos. También azotó en la madrugada de hoy el noreste de ese país, entorpeciendo el tráfico vial y también produjo algunas suspensiones de vuelos. Cayeron unas 8 pulgadas de nieve en el oeste de Kansas ayer domingo, pero la mayoría de los territorios de Kansas, Nebraska, Illinois y Missouri recibieron muy poca nieve. Los meteorólogos pronosticaron tiempo gélido para esas zonas y una temperatura de unos 20 grados Fahrenheit bajo cero en Nebraska este lunes en la mañana. Y en la madrugada cayeron también unas 8 pulgadas de nieve, según nos reportó nuestro colaborador habitual de Nueva York, el colega y hermano Ramón Mercedes. Le produjeron unas 8 pulgadas también en la Gran Manzana, que provocaron la suspensión de actividades docentes. Las escuelas en el día de hoy no trabajaron, tanto en la Gran Manzana como en otras zonas del estado de Nueva York, cuyo gobernador Andrew Cuomo ordenó el cierre
de instalaciones estatales para evitar males mayores. Bueno, también ayer, y tenemos un reporte, también ayer se produjo en Alabama uno de los fenómenos más mortíferos que se registran, que son los tornados. Un tornado en Alabama y también en la frontera con el estado de Georgia. Ese tornado produjo una devastación impresionante. Eso fue cuestiones de... Los tornados duran muy poco tiempo. Ese es el problema. Se forman, arrasan con territorios y se desvanecen. Entonces hay unos 25 muertos. Oigan eso, unos 25 muertos. Y decenas de viviendas destruidas, árboles en el suelo, vehículos que saltaron por los aires, etcétera. Una situación de verdad de pura calamidad en ese estado y en algunas ciudades del estado de Nebraska, de Alabama y también en Georgia. Vamos a ver. La comunidad estadounidense de Beauregard, en el este de Alabama, muestra a cielo abierto el gigantesco zarpazo de un tornado que ha dejado al menos 23 muertos, decenas de heridos y una cantidad incierta de desaparecidos. El domingo por la tarde, drones equipados con sensores térmicos buscaban resquicios de vida entre las montañas de escombros que ocupaban el espacio en el que horas antes se alzaban decenas de viviendas. Casi todas las víctimas son del condado de Lee, cerca de la frontera con Georgia. En ambos estados, el tornado de casi 1 kilómetro de ancho dejó una estremecedora estela de desolación. Casas destruidas, árboles arrancados de cuajo, carreteras bloqueadas, daños severos en el tendido eléctrico. Mientras tratan de evaluar los daños materiales, las autoridades estadounidenses han advertido de que el número de fallecidos podría seguir aumentando en las próximas horas. Bueno, aquí en la República Dominicana tenemos algunas experiencias ahí en la línea noroeste de tornados que han arrasado en cuestión de minutos con plantaciones agrícolas, destruido viviendas, etcétera. No tenemos tanta mala experiencia como esos estados del centro y del sureste de los Estados Unidos que han sufrido devastaciones importantes, como esa en Alabama. Bueno, aquí, aterrizando en el país, tenemos en el día de hoy el Partido de la Liberación Dominicana ha convocado a su comité político para las 7 de la noche, como es habitual, en las reuniones de ese órgano del PLD. Una reunión de una dependencia importante de un partido que genera tantas expectativas. Es el único partido cuyas reuniones generan esos niveles de expectativas en la población dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque primero se trata del partido de gobierno. El partido de gobierno y que según también las encuestas, muchas mediciones que pueden ser creídas o no, o creíbles o no, pero marcan que el PLD es el partido más numeroso, una militancia más numerosa, más grande en el sistema de partidos en la República Dominicana. Dada esa coyuntura, que de por sí ya es importante, las reuniones del comité político del PLD, es decir, de la columna vertebral de ese partido, tiene que generar esos niveles de expectativas. Pero además,
porque se va a producir después de un tiempo sin reunirse. Se va a reunir en medio de diversas conjeturas. Algunas hablan de que en la ocasión se va a presentar o se va a plantear allí el tema de la posible ruta hacia la modificación de la Constitución de la República que permita que el presidente Danilo Medina pueda ser candidato por tercera ocasión seguida en el año 2020. Y adquiere más relevancia este tema, que es una conjetura, no es algo que se ha dicho que va a formar parte de la agenda, por la agenda del PLD en este nivel generalmente se elabora ahí mismo, ha sido la práctica, que se elabora minutos o apenas horas antes de la reunión del comité político. Es una conjetura, pero que se plantea porque muchos entendieron en la cola del discurso del presidente Danilo Medina el pasado 27, digo la cola porque fue la última parte ya de los últimos 7 u 8 minutos del discurso de casi 2 horas y media, lo dedicó a hacer un ejercicio de, ¿cómo se puede llamar? Porque el presidente no habló claro. Fue una teorización muy etérea, o sea, muy aérea, que el presidente abordó en esa parte del discurso. Pero cuando el presidente dice que está dispuesto a asumir cualquier sacrificio para servir a la República Dominicana, de inmediato algunos interpretaron que ese sacrificio estaba dirigido a plantear correr el espinoso camino de una nueva reforma constitucional. Las interpretaciones son libres. Algunos pueden interpretar que el presidente hablaba de ese sacrificio de buscar una reforma constitucional que de verdad sería un sacrificio. Pero también pudiera decirse que el sacrificio pudiera ser que además, que a pesar de lo que ha hecho en el gobierno y a pesar de que las encuestas le dan una valoración importante, el sacrificio pudiera ser no correr esa aventura y sacrificar la oportunidad que tiene o que tendría de conseguir un tercer periodo. De modo que como en botica, ahí en esa parte del discurso hubo de todo. Usted puede interpretar de la forma que entienda y el discurso da para esa interpretación. Si lo interpreta la otra parte que va a buscar la modificación, también el discurso da para esa parte. Porque como no habló claro, como dejó incógnitas, usted puede coger y dejar. Ahora, de que se trataría de verdad un sacrificio, y más que un sacrificio, correr graves riesgos, sería que el presidente se abocara a procurar que la Asamblea Nacional Revisora fuera convocada para modificar la Constitución que le permita presentarse en el año
2020. ¿Y por qué sería un sacrificio y graves riesgos? Porque sería la única vez en la historia de este país y miren que en este país ha habido mucha vagabundería en materia política. Y no quiero decir con esto que sería una vagabundería. No. Me refiero, y es bueno aclarar, que he dicho que en materia de política y en la búsqueda del poder en este país ha habido muchas vagabunderías. Punto. Y aparte, sería la única vez en los últimos, no en la historia, vamos a decir, para no ir tan lejos, porque eso, remontarse a la historia de hace 200 años, a veces no tiene ningún sentido. Pero sería la única vez, desde el año 1928, cuando el presidente don Horacio Vázquez trató de extender el periodo que debía concluir en el 28, y lo extendió hasta el 30, dando lugar al surgimiento de la dictadura trujillista. Sería la única vez que un mandatario lograría o haría que se modifique la Constitución de la República en 2 ocasiones seguidas para su propio beneficio. Entonces, eso sería un sacrificio para el presidente Danilo Medina. Nadie, ni Trujillo, modificó la Constitución para hacerse un traje a la medida. Nadie. Y cuando digo nadie, digo que ni siquiera Trujillo. Vamos a la pausa. En Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica. Este fin de semana, como todos los fines de semana, sábado y domingo, hubo actividades de los precandidatos no, aspirantes a precandidatos de los partidos, porque los precandidatos van a existir a partir del 7 de julio. Ahora son aspirantes a precandidatos. Entre ellos estaba el doctor Leonel Fernández. Tenemos ahí unas imágenes. Eso fue una actividad que desarrolló el presidente Fernández en la ciudad de La Vega. La verdad que una importante participación de los PLDistas de La Vega en la promoción de las aspiraciones de Leonel de volver a la presidencia de la República. Dijo allí el presidente Fernández que mostró su confianza de que será el candidato del PLD y que ganará las elecciones del 20, porque cuenta con la mayoría de las simpatías, tanto a lo interno de ese país, de ese partido, como a lo externo. Según dice Leonel, tiene las encuestas, todas las encuestas que se han venido haciendo en los últimos meses, lo proyectan como el candidato más firme para ganar interna y también las elecciones nacionales. Anunció el doctor Fernández que de ganar la presidencia tendría como prioridad número 1 para La Vega la dotación de agua potable en todas las comunidades de la provincia de La Vega, así como que un ferrocarril que tiene su proyecto llamado República Dominicana 2044. Va a incluir a La Vega en el recorrido de ese ferrocarril, que partiría del puerto multimodal Caucedo en Juan Dolio
para empalmar la región norte del país, incluyendo algunas del noroeste. Dice Leonel que no tiene ya mucho sentido, o que no se justifica que una nación como la República Dominicana no disponga de un ferrocarril, de un tren de carga, que eso abarataría significativamente el transporte de mercancías en la República Dominicana. Entonces, ahí estaba Leonel Fernández con su actividad en Las Vegas, señalando además que este mes o el próximo mes de abril, en abril va a celebrar una gran concentración de sus seguidores, donde se van a presentar ya sobre 2 millones de inscritos en esa plataforma que se llama Convergencia Democrática, que es lo que ha venido registrando las adhesiones de los dominicanos que quieren que Leonel Fernández sea candidato nuevamente a la presidencia de la República. Yo le he dado seguimiento, le he estado dando seguimiento a este proceso de registro de firmas y de adhesiones de los seguidores que ha llevado a cabo por todo el país, los seguidores del doctor Fernández. Y de verdad que parece que tiene una plataforma importante para sustentar sus aspiraciones. Y nunca, desde 1994-95, que fue la primera candidatura de Leonel Fernández, nunca había visto a Leonel Fernández más determinado a lograr un objetivo que en esta ocasión. Bueno, en el año 2005 fue más o menos, básicamente 2005, en que Leonel Fernández comenzó a recorrer el país para buscar la candidatura presidencial frente a Jorge Botello y frente a Euclides Gutiérrez Félix. Pero en ese momento, el PLD tenía una modalidad de elección de sus candidatos que era llamado por organismos, o sea, que es un organismo digamos de 45 miembros, un organismo de 45 miembros, 23 decidían, una mayoría cerrada, decidían, y los otros 22 tenían que, o sea, esos 23 representaban a todos los demás. O sea, que el organismo completo se le sumaba al que al que alcanzaba la mayoría. Ahí, bueno, la determinación de conseguir una candidatura era muy relativa por la modalidad de elección. Ya para el 2004, Leonel Fernández fue reclamado por la inmensa mayoría de la sociedad dominicana, dado el desastre que había significado la administración del presidente Hipólito Mejía. O sea que Leonel fue prácticamente reclamado a grito para que volviera a ser presidente de la República. Y al interno del PLD, solo a Jaime David Fernández Mirabal se le ocurrió
competir contra Leonel Fernández. Y sacó, creo, un 11%, un 12%. En el 2008 ya la cosa ahí cambió. 2007 se enfrentaba a Danilo Medina, que también estaba determinado a ser candidato y que obtuvo un 28% de la votación interna del PLD. También Leonel estaba determinado a ser candidato en el 2008, como lo fue y ganó. Pero la correlación de fuerza le favorecía. De modo que su determinación tampoco era un asunto tan dramático, para usar un término. Para el 2012, aunque se hizo, algunos sectores del PLD trataron de colar la reelección del presidente Leonel Fernández, nunca contaron con el apoyo del mandatario para esos aprestos. Y ya recordaremos la historia, o recordarán todos la historia, de que Leonel Fernández en un discurso en el Palacio de los Deportes, cuando le fueron a entregar las llamadas carretillas de firmas, ¿qué fue lo que hizo? Yo recibo estas firmas y las pongo a disposición del partido. Ahí no dejó entrever que iba a ser candidato, que iba a presionar la Constitución, nada de eso. Y así fue, puso esas firmas a disposición del PLD, que pasaron a ser entonces un empuje importante para el candidato, que a leguas se veía que sin Leonel Fernández el candidato iba a ser Danilo Medina, como realmente lo fue. De modo que ahí tampoco había mucha determinación de Leonel Fernández. Para el 2015, de cara a las elecciones del 2016, Leonel hizo muchas actividades. Se entendía que iba a ser el candidato natural después del presidente Danilo Medina, porque el mandatario estaba impedido. Pero la realidad es que no fue tan determinado. Y finalmente decidió, después de aquella reunión famosa de Juan Dolio, del comité político, pues decidió dar un paso a un lado para que el presidente Danilo Medina consiguiera la modificación constitucional, que hay que decir y recalcar que era un asunto hasta de justicia, dados los niveles de popularidad que tenía el presidente Danilo Medina, y que además tenía apenas un periodo. Así que tampoco Leonel no estaba muy determinado. Y se vio el asunto después de la reunión, pues se contribuyó a la modificación y todo esto. En esta ocasión, y es el fundamento del comentario, en esta ocasión veo a un Leonel Fernández determinado a ser candidato sí o sí. De ser candidato o por el PLD o a pesar del PLD. Cuando digo por el PLD es que tiene, según las encuestas, tiene las mayores posibilidades de ganar las primarias internas del 6 de octubre, primarias abiertas del 6 de octubre. Y eso solo lo detendría, bueno, primero tendría que ir a las primarias, obviamente, y ganar a los candidatos internos. Pero eso, llegar al 6 de octubre como precandidato del PLD, solo lo trastornaría si de aquí al
7 de julio, que faltaría abril, mayo, junio, ya estamos casi a 7 de marzo. Abril, mayo, junio, julio. Faltarían entonces 4 meses para esa ocasión. Eso solo lo detendría si en esos 4 meses el presidente Danilo Medina logra, o se decide, no que logre, sino que se decide a buscar la segunda reelección. Entonces ahí veríamos de verdad si Leonel Fernández está determinado a ser candidato, sí o sí. Porque esa plataforma que ha venido montando el doctor Fernández a través de esta recolección de firmas, de gente que anota allí sus datos completos, sus datos electorales, nombre, cédula, dirección y firma, para apoyar que Leonel Fernández sea candidato. Con esa plataforma sería muy difícil que Leonel no fuera candidato en el año 2020. Cuando digo está determinado, es que está determinado de verdad. Ya veremos en pocos meses. No hay que adelantar tanto el reloj. Si eso va, van pasando las horas, los días, las semanas y los meses hasta que veamos la realidad de lo que estamos diciendo. Yo creo de verdad salvo cuestiones de fuerza mayor, yo creo de verdad en el eslogan, que más que un eslogan es un grito de guerra de Leonel Fernández. No hay marcha atrás. Yo creo de verdad que Leonel está determinado a que no haya marcha atrás. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con el contenido final de Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, las autoridades dominicanas, las llamadas autoridades de seguridad nacional, ninguna seguridad nada. Las autoridades siguen investigando la forma en que habrían ingresado a la República Dominicana unos delincuentes puertorriqueños que estaban siendo investigados en la isla y que, según la secretaria de Justicia de la Isla del Encanto, habrían escapado hacia la República Dominicana. Dice el director del DNI y el jefe de la policía que están investigando cómo esos individuos habían entrado aquí. Piensan que no tienen pista del paradero de parte de los integrantes de esa banda de narcotraficantes llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera de Puerto Rico, que estarían en el país desde el año 2016. Oigan eso, O sea, que no fue el mes pasado que ingresaron, no. Del año 2016 estarían aquí. ¿Qué sucede con eso? Bueno, lo que ocurre es que aquí entra cualquier Juan de los Palotes, o que no sea un Juan de los Palotes, sino que sea un delincuente de gran calado en Europa o en Estados Unidos, entra aquí como perro por su casa. Como llegan sin visa, los estadounidenses solo tienen que comprar una tarjeta de turista
Vienen al país, de Puerto Rico pueden venir por el ferry o en un vuelo normal. En el aeropuerto, inmigración del aeropuerto, le estampan el sello y ya. Su pasaporte, entrada y váyase. No hay una rigurosidad en la verificación de quién ingresa a la República Dominicana. Por eso aquí tenemos delincuentes italianos, franceses, estadounidenses, miembros de todos los carteles de las drogas de México, de Colombia, de Venezuela, delincuentes haitianos, delincuentes de todas partes. Porque como ellos saben que aquí los organismos de seguridad no son de ninguna seguridad nada, vámonos a la República Dominicana, compran un vuelo y arrancan para acá. Y se esconden aquí, o a veces ni siquiera se esconden, se codean con gente de diferentes niveles. No hay que remontarse al caso de Figueroa Agosto, que eso no fue en el siglo XVIII, fue el otro día. Toda la trayectoria delictiva de ese individuo aquí en el país, compró finca, compró apartamento, dirigía un cártel de droga, se codeaba con la JAI, ordenó asesinatos. Todo lo que hizo ese individuo aquí durante varios años. Incluso que hasta lo asimilaron a una institución militar. Y eso es el más sonado de todos. Pero hay otros casos de delincuentes que tienen a la República Dominicana como un centro para sus actividades delictivas. Entonces, ahora estamos averiguando dónde están esas personas. Y lo saben las autoridades porque esa secretaria de Justicia, de apellido Rodríguez, en Puerto Rico, dio la voz de alerta. Pero esos tipos andan por ahí. Es posible que se hayan cambiado los nombres, porque fue lo que hizo Figueroa Agosto. Se hizo de 3 identidades, además de la suya. O sea, la suya no la usó nunca. Se hizo de 3 identidades y con esas identidades falsas hizo sus fechorías en nuestro país. O con sus identidades falsas él no hizo fechoría. Él se codeaba con los diferentes sectores. ¿Qué es lo que ocurre? Particularmente el DNI, que es la policía política de la República Dominicana. Cuando digo la policía política, es porque eso es la policía política, como lo es la CIA en los Estados Unidos, o como es cualquier cuerpo de policía de seguridad en el mundo. Es una policía política. Pero ¿qué es lo que hace el DNI? Generalmente. Bueno, se ponen a estar observando con quién sale fulana, con quién sale fulano, a qué cabaña van, o a qué hotel, en qué hotel tienen una habitación que la usan para recibir visitas especiales. Y en esas tonterías que en nada afectan la seguridad del Estado, no están en lo que deben estar, en verificar, vigilar y evitar que al país ingresen estos delincuentes que vienen a veces dotados de un nombre de supuestos inversionistas, cuando lo que son es lo que son, delincuentes de gran calado.
que ponen en peligro la seguridad de todos nosotros. Porque esos delincuentes, si bien en algún momento tratan de enfriarse haciendo alguna actividad empresarial, al final lo que son es delincuentes. Y cuando en el momento que entiendan necesario, le va a salir su naturaleza delictiva. Y ahí está en peligro todo el mundo. Entonces, ahora da un poco de vergüenza el hecho de que unos individuos que estén sindicados en Puerto Rico como de alta peligrosidad estén en la República Dominicana. Las autoridades no dicen que le han perdido el rastro, que no saben dónde, si están aquí. Entonces eso indica que estamos vendidos y estamos a merced de los delincuentes. Estamos a merced de que cualquier delincuente europeo, norteamericano, de Sudamérica, venga a la República Dominicana a tener el país como un centro de operaciones delictivas. Y las autoridades encargadas comiendo bolitas de las cuadradas. Así estamos. Finalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura debe estar reunido a esta hora en el Palacio Nacional. Iba a comenzar la evaluación de los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, comenzando con los actuales jueces que van a ser evaluados para determinar si continúan o si son sustituidos. Y además se va a continuar luego con unos 75 u 80 aspirantes a sacrificarse. A propósito de sacrificio, quisieran sacrificarse siendo miembros, siendo jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hay demasiados aspirantes a Mesías. Sacrificarse para seguir o servirle a la patria. Todas esas son teorías. Ya sabemos lo que se mueve. Pues bien, terminamos por el día de hoy. No, cierto. Oye, que terminamos por el día de hoy. No. Ayer, ¿qué es lo que pasa? No, falta muchísimo tiempo todavía. Ayer, en el caso de Venezuela, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo de visita en Rusia, cuyas autoridades le aseguraron que van a hacer todo lo posible para evitar que Estados Unidos intervenga militarmente a la nación bolivariana. De paso, anunciaron que la representación que tiene PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, tenía su representación europea en Lisboa, Portugal, fue trasladada a Rusia como una medida preventiva ante el asedio que le tienen los Estados Unidos y algunos países europeos. Como ya Estados Unidos le congeló de manera ilegal y de manera ladrona los recursos de PDVSA en Estados Unidos y también en Europa, pues se pusieron a buen recaudo llevando sus operaciones a Rusia. Vamos a ver esa información. La presidenta del Consejo de la Federación Rusa aseguró que Moscú tomará las medidas posibles para no permitir una intervención militar en Venezuela. Estamos muy preocupados de que los Estados Unidos puedan llevar a cabo provocaciones para derramar sangre, encontrar una causa y razones para una intervención en Venezuela, pero haremos todo lo posible para no permitirlo. En un encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de visita en la capital rusa, Moscú, Matvienko rechazó cualquier injerencia externa en el país suramericano y subrayó que el futuro de Venezuela solo le incumbe a su pueblo.
Creemos que es especialmente cínico por parte de los países que se presentan como partidarios de la democracia en el mundo tratar de derrocar al presidente en funciones y al gobierno y designar a un político de la oposición como el jefe del país desde el exterior. Todo esto, junto con las amenazas de intervención militar, es una grave violación del derecho internacional y una grave violación de la Carta de la ONU. Además, aplaudió la disposición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a dialogar con todas las fuerzas políticas en el país sin condiciones previas y confió que la crisis política creada artificialmente por Estados Unidos en Venezuela se resuelva por medios políticos. Por su parte, Rodríguez destacó las buenas relaciones de Caracas con Moscú y agradeció el respaldo de Rusia a Venezuela. Las amenazas que representan el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela para nosotros es la gran oportunidad de ser independientes definitivamente y estrechar lazos de amistad, de cooperación y de unión con el mundo libre. Reuniones con distintas autoridades de su país. Rodríguez se reunió el viernes con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para debatir la cooperación con el objetivo de prevenir acciones militares contra Venezuela. Moscú ha condenado en reiteradas ocasiones la injerencia flagrante de Estados Unidos en Venezuela. Además de Rusia, otros países como China, México, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Turquía e Irán han rechazado las posturas intervencionistas de Washington hacia Venezuela y abogan por medios políticos para solventar la situación. Matías Moilpur, Hispan TV Noticias. Pues bien, esa es parte de lo que ocurre en el día de hoy, en las últimas horas en Venezuela, donde están convocadas también para este lunes manifestaciones de parte de la oposición y también la réplica del chavismo. Estaba a la espera de que el día de hoy llegara el autoproclamado, que se encuentra en un periplo por Sudamérica, Ecuador, Argentina, y ayer supuestamente llegó a Bogotá, Colombia, para luego llegar a Venezuela. Lo de ir a Venezuela, mentira, no va a nada. No entra nada, pues si entra, va para la cárcel. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.